Lo más impactante hoy en día es la forma en que se ha presentado el Evangelio desde muchos púlpitos. Un Evangelio suave, ligero y cómodo, que no molesta a nadie. Es como un producto de despensa, hecho a medida para complacer, no para confrontar. Y, ante esto, debemos preguntarnos, ¿el Evangelio de Cristo vino realmente para dar palmaditas en la cabeza a los pecadores? ¿Murió Jesús en la cruz solo para darnos una sensación de paz, mientras continuamos con las mismas prácticas que Él condenó? Mira a tu alrededor. ¿Cuántos mensajes has escuchado que empiezan exaltando el amor de Dios, pero nunca mencionan su santidad? ¿Cuántos predicadores hablan de un cielo accesible para todos, pero ocultan que solo quienes nacen de nuevo entrarán en Él? Así es el Evangelio moderno. Promete consuelo sin arrepentimiento, esperanza sin la cruz, salvación sin obediencia. ¿Y sabes qué es lo más aterrador? Multitudes aplauden esta mentira. La Biblia nunca dejó espacio para este tipo de ablandamiento. Jesús lo dijo claramente en Lucas 13:3. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No hay negociación. No hay una cláusula secreta que diga, si eres bueno, si ayudas a los pobres, si cantas en la iglesia, todo está bien. No. El verdadero evangelio es duro para el corazón orgulloso, pero es la única puerta estrecha que lleva a la vida. Pero el evangelio moderno se ha convertido en lo contrario. Ha transformado el arrepentimiento en autoaceptación, el pecado en debilidad humana, el infierno en una figura retórica, y a Dios en un Padre tolerante, que nunca corrige, nunca juzga, nunca exige cambios. Y así, miles son engañados en cada servicio. La gran tragedia es que este falso evangelio no solo engaña, sino que también condena. Porque mientras la gente cree que Dios perdonará a los rebeldes, la Escritura clama en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. ¿Han notado el contraste? Mientras muchos predicadores modernos dicen, Dios entiende, la Biblia afirma, Dios está enojado. Mientras el púlpito moderno promete, todo estará bien, la palabra advierte, la paga del pecado es muerte. El evangelio moderno produce creyentes que viven a su antojo, pero esperan heredar el cielo. Es el evangelio que felicita al adúltero, que encubre la mentira del hipócrita, que no expone el orgullo de los líderes. Es el evangelio que alimenta a multitudes de engañados, pero no prepara a nadie para el tribunal de Cristo. Y quizás lo más aterrador es esto. Este evangelio moderno está en todas partes. En canciones, en sermones, en libros que venden miles de ejemplares. Es el evangelio de ven como eres, quédate como quieras. Pero la cruz nunca fue una invitación a la complacencia. La cruz es un llamado a morir a uno mismo y nacer para Dios. Ahora, la pregunta que debes afrontar es, ¿crees también en este evangelio que encubre el pecado? Prepárense, porque la verdad que estoy a punto de revelarles duele más de lo que muchos quieren admitir. El evangelio moderno no solo es cómodo, sino que destruye almas sin que nadie se dé cuenta. Enseña que se puede seguir viviendo en pecado y aún así esperar la aprobación de Dios. Ofrece perdón sin exigir arrepentimiento, recompensa sin exigir obediencia, el cielo sin exigir santidad. Y esa es una mentira mortal. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos creyentes conoces que se quejan constantemente, hablan mal de los demás, guardan rencor, viven en la lujuria o el engaño, pero aún así creen que Dios los mirará con bondad? Van así en la iglesia, cantan, oran en voz alta, dan ofrendas, pero sus vidas siguen igual. Dios no ha cambiado sus corazones, y la Biblia dice claramente en Ezequiel 33:13, cuando yo diga al malvado, de cierto morirás, si no se aparta de su camino, en su pecado morirá. Esta es la verdad que nadie quiere oír. El evangelio que da largas a los pecadores crea una generación ciega al peligro eterno. Personas que creen que pueden ignorar los mandamientos, vivir en rebelión y aún así ser aceptados en el reino. Y lo que es peor, muchos líderes alimentan esta ilusión porque es más fácil complacer a las multitudes que confrontar los corazones. ¿Y saben lo que esto crea? Una iglesia llena de gente espiritualmente vacía. Gente que aplaude en el culto, llora durante los cantos, pero no cambia nada en sus hogares, en el trabajo ni en sus acciones diarias. Gente que habla de Dios,
pero no lo vive. Gente que se considera la sal de la tierra, pero ha perdido el sabor de la santidad. El evangelio bíblico es duro, sí. Exige arrepentimiento, exige renuncia, exige obediencia incluso cuando duele. Pero el evangelio moderno dice, no tienes que cambiar. Dios entiende. Está bien seguir como estás. Y las consecuencias son brutales. Corazones insensibles, fe superficial, vidas que nunca experimentan la verdadera obra del Espíritu Santo. Y aquí está la verdad más dolorosa. Dios nunca prometió perdonar a los rebeldes. Es misericordioso, pero justo. Llama al arrepentimiento, pero no tolera la persistencia en el pecado. Romanos 6:23 no miente. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que pregúntate, ¿estás viviendo un evangelio verdadero o has caído en la trampa del evangelio moderno, cómodo, mentiroso y engañoso? ¿Estás dispuesto a escuchar esta verdad, aunque duela? ¿O seguirás creyendo en falsas promesas mientras tu corazón se aleja de Dios? Porque esta decisión no es opcional, es un asunto de eternidad. Seamos claros, el evangelio moderno no es solo un error doctrinal, sino una trampa mortal, pues engaña incluso a quienes deberían ser luz para el mundo. Líderes que predican consuelo en lugar de confrontación. Pastores que suavizan la cruz en lugar de exigirla. Ministros que celebran el pecado disfrazado de debilidad humana. Todos ellos alimentan a toda una generación de creyentes engañados. Observa los ejemplos que te rodean. ¿Cuántos predicadores hacen que el culto parezca más un espectáculo que un encuentro con Dios? ¿Cuántos líderes enfatizan los aplausos, la emoción y la asistencia, pero no abordan la santidad, el arrepentimiento ni la obediencia? El resultado es devastador. La gente sale del servicio conmovida, pero sin ninguna transformación, como si hubieran visto un espectáculo y no hubieran sido confrontados con la verdad de Dios. Y la Escritura es implacable en este punto. En Mateo 7:21-23, Jesús deja claro que no todo el que lo llama Señor entrará en el reino. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Esto significa que las palabras hermosas, las oraciones emotivas, la música a todo volumen, las lágrimas y las demostraciones externas no sustituyen la obediencia ni una vida transformada. Dios no se deja engañar por las apariencias. Él mira el corazón. El evangelio moderno promete perdón sin cambio, cielo sin arrepentimiento, gracia sin rendición. Y esto es increíblemente peligroso. Crea creyentes complacientes que creen que pueden seguir viviendo en pecado y aún así recibir las bendiciones de Dios. ¿Cuántas vidas has visto en esta situación? ¿Cuántos corazones están insensibles, pensando que todo está bien? Mientras las Escrituras advierten de la ira de Dios contra la persistencia en el pecado, en 2 Pedro 2:20-22, la Biblia habla de aquellos que, habiendo conocido la verdad, caen nuevamente en la inmundicia del pecado. Porque si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, se enredan otra vez en ellas y son vencidos, les es peor que el primer estado. Esto es exactamente lo que permite el evangelio moderno. Personas que han dejado superficialmente una vida de pecado, pero sin una verdadera transformación, vuelven a caer y se alejan más de Dios que antes, y las consecuencias son devastadoras. Ninguna emoción, ninguna lágrima, ningún aplauso puede reemplazar la justa retribución de Dios. Él es amoroso, pero también justo. Llama al arrepentimiento, y quienes persisten en el pecado y creen en un evangelio cómodo, serán confrontados por su justicia. La pregunta sigue en pie, y pocos tienen el coraje de responder. ¿Estás siguiendo un evangelio que desafía y transforma? ¿O te estás dejando guiar por un evangelio que simplemente encubre el pecado? Porque creer en el evangelio moderno es peligroso. Da una sensación de seguridad, pero conduce a la destrucción espiritual. Ahora es momento de afrontar la realidad. El evangelio moderno no solo engaña a los creyentes, sino que también crea una peligrosa ilusión de seguridad espiritual. La gente vive a su antojo, creyendo estar a salvo,
que Dios está complacido con ellos. Pero la Biblia advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. ¿A cuántos has visto esconderse tras palabras hermosas, música conmovedora o lágrimas superficiales, mientras siguen viviendo en el orgullo, la envidia, la mentira o la lujuria? El evangelio moderno les haría creer que estas prácticas no importan, que la misericordia de Dios lo cubre todo. Pero la Escritura es clara: el verdadero arrepentimiento trae un cambio de vida. Sin transformación, no hay perdón verdadero. Este tipo de evangelio genera creyentes vacíos que adoran el escenario en lugar de a Dios, que buscan el aplauso humano pero no la aprobación divina, que se conforman con una fe superficial, sin compromiso con la santidad. Repiten palabras y cantan letras como si fueran mantras, pero no permiten que el Espíritu Santo transforme sus actitudes. Y veamos lo más grave: este evangelio no es solo un fracaso individual, se propaga como un reguero de pólvora dentro de las iglesias. Ministros que evitan confrontar los pecados, pastores que buscan complacer a la multitud, líderes que temen perder seguidores. Todos contribuyen a cimentar esta ilusión. ¿El resultado? Multitudes creen estar en el camino correcto cuando, de hecho, se dirigen hacia la destrucción espiritual. El verdadero evangelio es confrontativo, conmueve el corazón orgulloso, expone el pecado y exige arrepentimiento y obediencia. En Hechos 2:38, Pedro enseña: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No hay atajos, ni excusas, ni evangelio moderno que pueda reemplazar el llamado al arrepentimiento. El evangelio moderno suaviza esta realidad diciendo: Dios lo entiende, todo estará bien, no necesitas cambiar. Pero la Escritura es clara: Dios nunca dijo que perdonaría a los rebeldes. Romanos 1:18 advierte que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia. La misericordia es real, pero no es automática. Requiere un arrepentimiento genuino. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estás viviendo la verdad del Evangelio o te has acomodado a la comodidad de una fe superficial? ¿Estás dispuesto a enfrentar la dura realidad del pecado y buscar la transformación? ¿O preferirías continuar en el camino seguro de la ilusión espiritual, creyendo que el aplauso humano reemplaza la aprobación de Dios? Porque al final, la elección es tuya y la consecuencia es eterna. Hablemos de algo que muchos evitan, pero que es necesario decir. El evangelio moderno no transforma vidas, simplemente mantiene una apariencia de santidad. La gente va a la iglesia, publica mensajes motivadores en redes sociales y participa en grupos, pero sigue viviendo en pecado, creyendo que está a salvo en Dios. Y esta es la mentira más peligrosa que cualquiera puede creer. ¿Cuántos creyentes han visto conmovidos por la predicación, los aplausos, los cantos y el llanto? Pero fuera del templo siguen mintiendo, chismeando, actuando con envidia o viviendo egoístamente. El evangelio moderno lo permite. Dice: pueden seguir así, Dios los perdonará. Pero la Biblia no da cabida a ilusiones. En Mateo 7:21-23, Jesús es directo: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino. Solo quienes hacen la voluntad del Padre. Esta brecha entre la apariencia y la realidad es la gran tragedia del evangelio moderno. Crea creyentes orgullosos, confiados en su propia justicia, pero espiritualmente muertos. Personas que se enorgullecen de asistir a la iglesia, dar ofrendas y cantar, pero cuyos corazones nunca han sido verdaderamente transformados. Y no piensen que esto es solo un problema individual. Iglesias enteras pueden ser moldeadas por este evangelio que encubre el pecado. Pastores que evitan confrontar a los fieles, líderes que buscan la aprobación en lugar de la verdad, y ministerios que priorizan los números sobre la santidad. Todos contribuyen a crear una ilusión colectiva de espiritualidad. El verdadero evangelio, el que Jesús predicó, exige arrepentimiento genuino, cambio de vida y obediencia a la palabra de Dios. No acepta sustitutos, ningún aplauso, emoción, ni discurso puede reemplazar la entrega total. Pablo lo deja claro en Romanos 12:1.
Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El evangelio moderno es peligroso, porque engancha los corazones, pero no los prepara para el juicio. Crea una falsa sensación de seguridad espiritual. La gente cree que puede seguir viviendo en pecado, manteniendo una apariencia de fe, mientras Dios observa con justicia. Y aquí está la dolorosa verdad: Dios no promete perdonar a los rebeldes, aunque sigan rituales religiosos o participen en todas las actividades de la iglesia. La misericordia existe, pero requiere arrepentimiento, entrega y obediencia. Sin estas, lo que parece fe es solo una fachada. Así que la pregunta sigue siendo: ¿estás viviendo el verdadero evangelio o te has acomodado a la cómoda ilusión del evangelio moderno? ¿Estás dispuesto a enfrentar la verdad y buscar una verdadera transformación, o seguirás engañado, creyendo que Dios aprobará lo que Él mismo condena? Ha llegado el momento de afrontar otro punto doloroso. El evangelio moderno no solo engaña a los creyentes comunes, sino que contamina a líderes, pastores y ministros, convirtiéndolos en portavoces de una fe superficial. Estos líderes se convierten en responsables de perpetuar la ilusión, y las consecuencias son graves. Multitudes que creen en promesas vacías, mientras se desvían de la santidad que Dios exige. ¿Cuántos líderes conoces que priorizan los números sobre las almas? Que valoran la presencia y la popularidad, pero no exigen un verdadero arrepentimiento. Que predican ánimo, consuelo y prosperidad, pero nunca confrontan los pecados ocultos ni desafían una verdadera transformación. El evangelio moderno ofrece esto: aprobación humana en lugar de aprobación divina. Y el peligro es silencioso. Muchas iglesias parecen estar llenas de fe, pero en la práctica están espiritualmente vacías. Personas conmovidas por la adoración, líderes populares, grandes eventos, todo esto enmascara una falta de compromiso con la santidad y la palabra. ¿El resultado? Una generación entera de creyentes anestesiados, creyéndose a salvo, mientras que las Escrituras son claras sobre el destino de los rebeldes. La ira de Dios es real, y Él nunca prometió perdonar a quienes persisten en la desobediencia. La Biblia denuncia esto directamente. En Mateo 15:14, Jesús advierte: déjenlos. Son ciegos guiando a ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el mismo hoyo. Este es el retrato de muchas iglesias modernas, líderes ciegos a la verdad espiritual, que conducen a creyentes ciegos a la destrucción. Y no se trata solo de condenar, sino de responsabilidad. Un líder que predica consuelo en lugar de confrontación carga con el peso de las almas perdidas por enseñanzas falsas o distorsionadas. Y lamentablemente, muchos prefieren complacer a las multitudes en lugar de confrontar los pecados, porque la confrontación duele, genera rechazo y disminuye la popularidad. El verdadero evangelio es exigente, llama a líderes y creyentes a una vida de arrepentimiento continuo, obediencia radical y santidad. No hay sustitutos, no hay atajos. La cruz no es símbolo de comodidad, sino de renuncia, transformación y entrega total a Dios. Así que, si eres líder, ministro o incluso miembro activo de la iglesia, debes preguntarte: ¿estoy siguiendo el verdadero evangelio o estoy replicando un evangelio moderno que encubre el pecado? ¿Estoy guiando a otros hacia Dios o simplemente estoy entreteniendo a las multitudes mientras se ignora la santidad? Porque las consecuencias no son solo personales, sino eternas. El evangelio moderno puede parecer inofensivo, pero prepara corazones para la perdición mientras pretende ofrecer salvación. Y la Escritura es categórica: Dios nunca ha perdonado a los rebeldes. La elección está ante cada uno: continuar en la ilusión o buscar la verdad que verdaderamente libera y transforma. Ahora, abordemos lo que muchos no se atreven a decir. El evangelio moderno crea vidas engañosas, corazones insensibles y una fe superficial. Personas que aplauden, sonríen, participan en eventos y proyectos, pero se mantienen lejos de la verdadera santidad. Creen estar en el camino correcto, pero en la práctica siguen siendo rebeldes, confiando en una ilusión que no salva. Mire a su alrededor.
¿Cuántos creyentes viven cómodamente en pecado, pero siguen siendo vistos como ejemplos de fe? ¿Cuántos líderes siguen fomentando la ilusión de que todo está bien, mientras ocultan la verdad sobre la desobediencia, el orgullo y la hipocresía? Este es el sello distintivo del Evangelio moderno. Una apariencia de fe sin la esencia de la santidad. Y la Biblia no deja lugar al engaño. En Hebreos 10, 26, 27 está escrito: porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. En otras palabras, conocer la verdad y persistir en el error no trae misericordia, sino condenación. El Evangelio moderno falla precisamente aquí. Permite que las personas conozcan parcialmente la verdad, pero permanezcan en pecado, confiando en que Dios pasará por alto su rebelión. El peligro es mayor cuando esta ilusión se extiende entre los jóvenes, los nuevos conversos e incluso los líderes emergentes. Crecen creyendo que pueden vivir una fe sin un compromiso real, que pueden seguir en el pecado y aún así esperar bendiciones. Es una trampa que adormece los corazones y distorsiona la noción de la justicia divina. Pero hay una salida. El primer paso es reconocer la ilusión, admitir que el consuelo espiritual que has recibido puede ser una mentira peligrosa. El segundo es buscar un arrepentimiento genuino, romper con los hábitos, renunciar al pecado y vivir conforme a la palabra de Dios. El tercer paso es buscar líderes verdaderos y una enseñanza bíblica sólida que desafíe el corazón, no solo agrade los oídos. La verdad duele, pero es liberadora. El Evangelio moderno engaña, pero el verdadero Evangelio confronta, corrige y transforma. Exige rendición, obediencia y humildad. No oculta el pecado. Exige un cambio radical, porque Dios no perdona a los rebeldes que persisten en la desobediencia. La pregunta sigue siendo: ¿seguirás engañándote con la comodidad del Evangelio moderno o abrazarás la dureza del verdadero Evangelio que transforma vidas, corazones y eternidades? Hemos llegado al punto crucial, la decisión que cada persona debe tomar respecto al verdadero Evangelio. El Evangelio moderno puede parecer atractivo, cómodo y acogedor, pero engaña los corazones y conduce a la destrucción. Promete seguridad sin arrepentimiento, bendiciones sin santidad y aprobación divina sin transformación. La Biblia no miente. Dios nunca ha perdonado a los rebeldes, ni siquiera a los que parecen fieles. Observa tu propia vida. ¿Cuántas veces has repetido palabras de fe, asistido a servicios religiosos, orado y cantado, pero has sentido algo vacío? Quizás sea precisamente eso. La comodidad del Evangelio moderno ha creado una ilusión de santidad, pero ha alejado tu corazón de Dios. Y la realidad es dura. La emoción no sustituye la obediencia. El aplauso no sustituye la transformación. El ritual no sustituye la santidad. El verdadero Evangelio exige una entrega total, un cambio radical y un arrepentimiento genuino. Confronta el orgullo, revela el pecado oculto y exige una vida de completa obediencia. Jesús no vino a darnos un consuelo temporal. Vino a salvarnos, transformarnos y prepararnos para la eternidad. Y esto requiere valentía. La valentía de mirar hacia adentro, admitir el fracaso y renunciar a la propia voluntad. No se equivoquen, Dios es amoroso, pero también justo. La misericordia es real, pero no automática. Persistir en el pecado y creer que el Evangelio moderno cubrirá su rebelión es una ilusión peligrosa. Romanos 6:23 nos recuerda que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sin verdadero arrepentimiento, no hay vida eterna, solo hay juicio. Este es el momento de decidir. ¿Continuarás en la engañosa seguridad del Evangelio moderno, creyendo que Dios aprobará tu rebelión, o aceptarás el llamado a la santidad, la transformación y la obediencia? Es hora de abandonar las palabras vacías, las emociones fugaces y la apariencia de fe. Es hora de vivir el Evangelio que verdaderamente transforma. El cambio requiere humildad, entrega y compromiso diario. No es fácil, pero es necesario. Cuando te arrepientes de verdad,
Dejas de lado el evangelio cómodo y abrazas el evangelio de Cristo. Algo sobrenatural sucede. El Espíritu Santo comienza a obrar en tu vida. Tu actitud cambia, tu corazón se transforma y te conviertes en un verdadero discípulo. No esperes más. El llamado está ante ti hoy. El evangelio moderno puede consolar, pero no salva. El verdadero evangelio confronta, corrige y da vida eterna. Elige el camino de la verdad, porque Dios nunca prometió perdonar a los rebeldes, sino que ofrece abundante gracia a quienes se arrepienten y obedecen. La decisión es tuya. El momento es ahora. El cielo y la eternidad esperan a quienes eligen la verdad.